El sobre de color manila cayó al suelo con un golpe seco que resonó como una sentencia. Elena Martínez lo recogió con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que contenía. Orden de desalojo. 30 días. Las palabras danzaban frente a sus ojos mientras el mundo que había construido durante 10 años se desmoronaba como castillos de arena bajo la marea. Lo que no sabía en ese momento era que esta tragedia sería el primer paso hacia el descubrimiento más extraordinario de su vida, uno que no solo cambiaría su destino, sino que revelaría un secreto guardado durante más de un siglo en las aguas olvidadas del Pacífico. A sus 42 años, Elena había aprendido que la vida raramente te avisa antes de arrancarte el piso bajo los pies. El pequeño apartamento en el centro de Santiago había sido su refugio después del divorcio, el lugar donde reconstruyó su identidad fragmento por fragmento. Ahora, con la inflación devorando su salario de profesora y las deudas acumulándose como nubes de tormenta, ese refugio estaba a punto de desaparecer. La noche siguiente al desalojo, Elena se encontró sentada en el suelo de su sala casi vacía, rodeada de cajas de cartón y recuerdos empaquetados. Su laptop descansaba sobre sus piernas, la pantalla iluminando su rostro mientras navegaba sin rumbo por páginas de alquileres que no podía pagar. Fue entonces cuando un anuncio peculiar captó su atención: casa en Isla Centinela. Alquiler simbólico a cambio de cuidado. Aislamiento total. Solo para espíritus aventureros. Isla Centinela. El nombre le sonaba vagamente familiar, como un susurro de un cuento que había escuchado en la infancia. Con dedos curiosos, comenzó a investigar. Lo que encontró fue fascinante y perturbador a partes iguales. La isla había sido habitada hasta 1952, cuando un terremoto seguido de un tsunami obligó a sus residentes a evacuarla. Desde entonces, permanecía abandonada, a casi 3 horas en bote desde el puerto más cercano. Las fotografías mostraban una masa de tierra verde y salvaje, coronada por una casa de madera que se alzaba desafiante contra los elementos, como un faro sin luz en medio del océano. «Es una locura», murmuró Elena para sí misma. Pero mientras miraba las paredes desnudas de su apartamento y calculaba mentalmente sus opciones cada vez más escasas, la locura comenzó a parecer la única opción sensata. 3 semanas después, Elena se encontraba en la proa de un viejo pesquero llamado Esperanza del Mar, con todo lo que le quedaba en el mundo comprimido en 6 maletas y una docena de cajas. El capitán Rodrigo, un hombre de 60 años con piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiadas tormentas, la miraba con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Está segura de esto, señorita?, preguntó por tercera vez. La isla tiene historia. Mi abuela solía decir que había razones por las que nadie regresó después del terremoto. Elena ajustó su chaqueta contra el viento salado. Capitán, cuando no tienes nada que perder, incluso las historias de fantasmas suenan como una aventura. Rodrigo sonrió con tristeza. Mi abuela no hablaba de fantasmas. Hablaba de algo mucho más real. Pero antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, la isla apareció en el horizonte como una joya esmeralda en un mar de zafiro. A medida que se acercaban, los detalles se volvieron más nítidos: acantilados escarpados que se elevaban dramáticamente desde el agua, una playa de arena negra que brillaba bajo el sol de la tarde, y allí, encaramada en lo alto de una colina, la casa. Era más grande de lo que las fotografías sugerían, una estructura de 2 pisos con un amplio porche que rodeaba todo el edificio, ventanas altas que parecían ojos vigilantes, y un techo de tejas rojas que, sorprendentemente, parecía intacto a pesar de décadas de abandono. El desembarco fue una operación complicada. No había muelle, solo rocas resbaladizas cubiertas de algas donde Rodrigo tuvo que maniobrar con precisión de cirujano. Entre los dos, transportaron las pertenencias de Elena hasta la playa, apilándolas sobre la arena como los restos de un naufragio voluntario. Vendré el primer sábado de cada mes para traer suministros, dijo Rodrigo mientras preparaba su bote para partir. Pero si necesita salir antes, hay una radio de emergencia en la casa. Al menos, eso es lo que el señor Valenzuela me dijo. El señor Valenzuela era el dueño de la propiedad, un anciano que vivía en la ciudad y que había heredado la isla de su familia, manteniéndola como un monumento a un pasado que nunca explicó completamente.
Elena observó el bote alejarse hasta que se convirtió en un punto en el horizonte, y luego en nada. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de las olas y el grito ocasional de alguna ave marina. Por primera vez en meses, quizás en años, Elena se sintió completamente sola. Y extrañamente, en lugar de miedo, sintió una liberación inusual. La casa resultó ser una cápsula del tiempo. Al cruzar el umbral, Elena sintió que atravesaba no solo una puerta, sino décadas de historia congelada. Los muebles permanecían en su lugar, cubiertos por sábanas blancas que le daban a todo el aspecto de un salón de baile embrujado. En la cocina, platos de porcelana descansaban en estantes abiertos, y una vieja estufa de leña dominaba una esquina como un centinela oxidado. Había electricidad, milagrosamente, generada por paneles solares que alguien había instalado en años recientes, probablemente el mismo señor Valenzuela que mantenía la propiedad en este estado de suspensión temporal. Elena pasó la primera semana simplemente sobreviviendo, adaptándose a los ritmos de la isla. Aprendió dónde encontrar agua fresca en un arroyo cristalino que bajaba de las colinas. Descubrió un pequeño huerto salvaje donde tomates y hierbas crecían sin supervisión, descendientes persistentes de las plantas que los antiguos habitantes habían cultivado. Exploró cada habitación de la casa, maravillándose con los pequeños detalles de vidas interrumpidas, fotografías en marcos de plata que mostraban familias sonrientes en playas que ella ahora caminaba sola. Libros con páginas amarillentas en idiomas que apenas podía descifrar, juguetes de niños que nunca envejecieron. Fue en la biblioteca del segundo piso donde Elena encontró el primer indicio de que la isla guardaba secretos más profundos que simplemente una historia de evacuación. La habitación era espaciosa, con estanterías que cubrían 3 de las 4 paredes, repletas de libros sobre navegación, biología marina, cartografía y, curiosamente, criptografía. En el escritorio junto a la ventana, encontró un diario encuadernado en cuero con el nombre Capitán Augusto Centinela grabado en la portada con letras doradas desvanecidas. Con manos reverentes, Elena abrió el diario. La primera entrada estaba fechada el 3 de enero de 1891. La caligrafía era elegante pero firme, las palabras escritas con la precisión de alguien acostumbrado a mantener bitácoras de navegación. Mientras comenzaba a leer, Elena se dio cuenta de que había descubierto algo extraordinario. El capitán Centinela no era solo el fundador de la pequeña comunidad que una vez habitó la isla, era un marinero que había servido en la Armada durante la Guerra del Pacífico y según sus propias palabras, era el guardián de un secreto que podría alterar el balance del poder en el continente. Esa noche, Elena apenas durmió. A la luz de una lámpara de aceite, había decidido conservar la electricidad solar para emergencias, leyó página tras página del diario. La historia que emergía era la de un hombre torturado por el deber y la lealtad. Durante la guerra, el capitán Centinela había estado a cargo de transportar un cargamento especial desde Lima a Valparaíso, un cargamento que nunca llegó a su destino. El diario era deliberadamente vago sobre la naturaleza exacta del cargamento, refiriéndose a él solo como la carga vital o el tesoro de la nación. Lo que quedaba claro era que Centinela había tomado la decisión de desviar su nave durante una tormenta, buscando refugio en esta isla entonces sin nombre. La tormenta fue tan devastadora que su barco se hundió, pero no antes de que él y su tripulación lograran desembarcar el cargamento. La tripulación juró mantener el secreto, y con el tiempo, algunos se establecieron en la isla, creando una pequeña comunidad de familias que vivían sobre un secreto enterrado. El tesoro yace donde el sol nunca alcanza, donde el mar y la tierra se besan en oscuridad perpetua, escribió el capitán en una entrada fechada en 1893. He creado un mapa, dividido en 3 partes, cada una guardada por las familias más confiables. Solo cuando las 3 partes se reúnan, el camino será revelado. Que Dios tenga misericordia de quien lo encuentre, porque con él viene no solo riqueza, sino la responsabilidad de proteger la historia de una nación. Elena cerró el diario cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de colores pastel. Su mente giraba con posibilidades y preguntas. ¿Qué había en ese cargamento? ¿Oro? ¿Documentos históricos? ¿Armamento? Y más importante, ¿podría ella,
una profesora desalojada sin recursos ni experiencia en búsqueda de tesoros, encontrarlo realmente? Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en detective e historiadora. Exploró cada rincón de la casa, buscando las otras partes del mapa. En el ático, detrás de una pila de baúles llenos de ropa antigua, encontró una caja de metal sellada que contenía documentos de la familia Centinela. Entre ellos, cuidadosamente preservado en papel de seda, estaba lo que claramente era una sección de un mapa más grande, mostrando la costa de la isla con marcas y símbolos que no significaban nada para ella sin el contexto de las otras piezas. La búsqueda de las otras partes del mapa se convirtió en su obsesión. Según los documentos que había encontrado, 3 familias principales habían vivido en la isla: los Centinela, los Morales y los Pacheco. Si cada familia guardaba una parte del mapa, necesitaba encontrar lo que quedaba de las casas de las otras familias. La casa de los Morales resultó ser una estructura medio derruida en el lado este de la isla, casi completamente reclamada por la vegetación. Elena pasó días excavando a través de escombros y raíces de árboles, protegiéndose de serpientes y arañas que habían hecho de las ruinas su hogar. Su persistencia fue recompensada cuando, en lo que una vez fue el dormitorio principal, encontró un cofre de madera podrida que se desmoronó al tocarlo. Dentro, envuelto en tela encerada, estaba la segunda parte del mapa. La casa de los Pacheco fue más difícil de localizar. Los documentos históricos que Elena había encontrado mencionaban que los Pacheco habían vivido cerca de donde llora la montaña, una descripción poética que le tomó semanas descifrar. Finalmente, siguiendo el sonido de agua corriente, encontró una cascada escondida en un barranco en el lado norte de la isla. Detrás del velo de agua, parcialmente oculta por helechos gigantes, había una pequeña cueva. Y en esa cueva, tallada en la pared de roca y protegida por una lámina de vidrio que milagrosamente había sobrevivido intacta, estaba la tercera y última pieza del mapa. Con manos temblorosas, Elena fotografió las 3 piezas y las imprimió usando su preciosa reserva de tinta y papel. Luego, en el escritorio del capitán Centinela, comenzó el meticuloso proceso de alinear las piezas, usando las marcas en los bordes como guías. Cuando finalmente encajaron, revelando el mapa completo, Elena se quedó sin aliento. El mapa mostraba la isla desde una perspectiva aérea, con la costa marcada con precisión. Pero lo más fascinante eran las anotaciones. Líneas de coordenadas cruzaban el mapa, convergiendo en un punto específico en el extremo sur de la isla, un área que Elena reconoció como los acantilados más traicioneros, donde las olas chocaban con furia constante. Junto a ese punto, escrito en la misma caligrafía elegante del diario, había una frase: la entrada del guardián. Marea baja. Luna nueva. Elena consultó el calendario lunar en su laptop. La próxima luna nueva sería en 5 días. 5 días para prepararse para lo que podría ser el descubrimiento de su vida o una aventura suicida en acantilados peligrosos. Durante esos 5 días, Elena se preparó como nunca antes lo había hecho. Usando materiales que encontró en la casa y algunos que improvisó, creó arneses de seguridad con cuerdas viejas pero resistentes. Practicó escalando las rocas cerca de la casa, fortaleciendo músculos que no usaba desde su juventud. Estudió las mareas, tomando notas meticulosas de los patrones del océano desde diferentes puntos de observación. También leyó el resto del diario del capitán, buscando cualquier pista adicional. En las últimas entradas, escritas poco antes de su muerte en 1918, el capitán revelaba más sobre su tormento interior. Había escondido el cargamento no por codicia, sino porque había descubierto que ciertos oficiales corruptos planeaban robarlo para beneficio personal. Al ocultarlo, había protegido algo que pertenecía a la nación, pero al mismo tiempo había cometido un acto de insubordinación que lo había convertido en un desertor a los ojos de muchos. Mi mayor temor, escribió en una de las últimas entradas, no es morir sin haber revelado el secreto, sino que caiga en manos equivocadas. Por eso he creado este laberinto de pistas. Solo alguien con verdadera dedicación, alguien dispuesto a ver más allá del valor material, podrá encontrarlo. Y cuando lo hagan, espero que tengan la sabiduría que a mí me faltó para decidir qué hacer con él. La noche antes de la luna nueva, Elena apenas pudo dormir.
Se levantó antes del amanecer y verificó su equipo por quinta vez: cuerdas, arneses, linternas, un pequeño pico, agua, un botiquín de primeros auxilios. Cuando el sol comenzó a elevarse, ya estaba en camino hacia los acantilados del sur. El viaje le tomó casi 3 horas, navegando a través de un terreno cada vez más accidentado. El sur de la isla era salvaje de una manera que el norte no era, como si la naturaleza hubiera decidido concentrar toda su ferocidad primitiva en ese rincón particular. Árboles retorcidos por vientos constantes se aferraban a las rocas con raíces que parecían garras. Aves marinas chillaban advertencias desde sus nidos en los acantilados. El aire mismo parecía cargado de una energía antigua y salvaje. Cuando finalmente llegó al punto marcado en el mapa, Elena se encontró de pie al borde de un precipicio que caía verticalmente hacia el océano rugiente. Las olas chocaban contra las rocas 100 metros más abajo, enviando columnas de espuma blanca hacia el cielo. Durante un momento de vértigo puro, se preguntó si había interpretado mal el mapa. No había ninguna entrada obvia, ninguna cueva visible, nada que sugiriera que el acceso fuera posible. Pero luego recordó las palabras del mapa: marea baja. Luna nueva. Era mediodía, aún faltaban horas para la marea baja nocturna que coincidiría con la luna nueva. Elena decidió esperar, usando el tiempo para explorar el área más a fondo y buscar un punto de anclaje seguro para sus cuerdas. Fue mientras examinaba la pared del acantilado que notó algo peculiar. Lo que había asumido que era una veta de roca oscura era en realidad una fisura, una grieta que corría verticalmente por la cara del acantilado. Y dentro de esa grieta, apenas visible, había lo que parecían ser escalones tallados en la roca, tan desgastados por el tiempo y los elementos que se mezclaban casi perfectamente con la piedra circundante. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Esto era real. El capitán Centinela no solo había escondido un tesoro, había creado una entrada elaborada, diseñada para ser invisible excepto para aquellos que supieran exactamente dónde mirar. A medida que el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, Elena comió una cena ligera y verificó su equipo una vez más. La marea estaba retrocediendo, revelando más de las rocas en la base del acantilado. Para cuando el crepúsculo pintó el cielo de violeta y oro, el nivel del agua había bajado dramáticamente, exponiendo una plataforma de roca que normalmente estaría sumergida. Con la luna nueva invisible en el cielo y solo la luz de su linterna frontal para guiarla, Elena comenzó su descenso. Los escalones tallados, aunque desgastados, eran más seguros de lo que parecían desde arriba. Alguien, probablemente el mismo capitán, había invertido tiempo considerable en crear este camino, grabando muescas para los pies y ranuras para las manos. El descenso fue lento y metódico, con Elena probando cada punto de apoyo antes de confiarle su peso. Después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 20 minutos, sus pies tocaron la plataforma de roca en la base del acantilado. El rugido del océano era ensordecedor aquí, las olas todavía lo suficientemente cercanas como para rociarla con espuma salada. Pero ahora podía ver lo que era completamente invisible desde arriba, una abertura en la base del acantilado, una entrada de cueva que la marea alta mantendría completamente sumergida. Elena verificó su reloj. Según sus cálculos basados en las tablas de mareas, tendría aproximadamente 4 horas antes de que el agua comenzara a subir nuevamente. 4 horas para explorar lo que fuera que hubiera adentro y volver a la superficie. No era mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente. La entrada de la cueva era lo suficientemente grande como para pasar agachada. El interior estaba absolutamente oscuro, el tipo de oscuridad que hace que incluso los más valientes cuestionen su cordura. Elena encendió tanto su linterna frontal como una linterna de mano, bañando el espacio con luz blanca y brillante. Lo que vio la dejó sin aliento. La cueva no era natural. Las paredes habían sido alisadas por manos humanas, reforzadas con tablones de madera que, milagrosamente, se mantenían intactos gracias al ambiente sellado y saturado de sal. El suelo era de roca sólida, inclinándose suavemente hacia arriba, adentrándose en el corazón del acantilado. Y a lo largo de las paredes, cada pocos metros, había nichos tallados, cada uno conteniendo una vela de cera dentro de un farol de vidrio. Eran inútiles ahora,
Pero Elena podía imaginar cómo este túnel habría brillado con luz suave cuando el capitán y su tripulación lo usaban. Siguió el túnel hacia arriba, sus pasos resonando en el espacio confinado. El aire era fresco pero húmedo, con un olor a sal y piedra antigua. Después de unos 50 metros, el túnel se abría en una cámara más grande. Elena barrió el espacio con sus linternas, y lo que vio la dejó completamente inmóvil. La cámara era enorme, una catedral natural en el corazón del acantilado, con un techo que se elevaba fácilmente 10 metros sobre su cabeza. Pero lo que capturó su atención por completo no era la geología impresionante, sino lo que la cámara contenía. Apiladas ordenadamente contra una pared había docenas de cajas de madera, cada una marcada con el sello de la Armada de Chile. En el centro de la cámara había algo envuelto en lona encerada, una forma grande que se elevaba casi tan alta como Elena misma. Con manos temblorosas, Elena se acercó a las cajas primero. La primera que abrió estaba llena de monedas de oro, brillando a la luz de su linterna como si hubieran sido acuñadas ayer en lugar de más de un siglo atrás. Otra contenía lo que parecían ser documentos oficiales, tratados y contratos preservados en contenedores sellados. Una tercera estaba llena de joyas, no las extravagantes decoraciones de la realeza sino objetos más significativos, medallas militares, insignias de oficiales, relicarios con fotografías desvanecidas. Pero Elena sabía instintivamente que lo verdaderamente importante era lo que estaba envuelto en el centro de la cámara. Se acercó lentamente, casi temerosa de lo que podría encontrar. La lona estaba asegurada con cuerdas que se desmoronaron al tocarlas, convertidas en polvo por el tiempo. Con cuidado, Elena comenzó a retirar la lona, capa por capa, como un arqueólogo desenterrando un artefacto invaluable. Lo que reveló la hizo jadear. Era una estatua, pero no cualquier estatua. De casi 2 metros de altura, tallada en un material que Elena no podía identificar inmediatamente pero que brillaba con un tono dorado profundo. La estatua representaba a una figura que parecía ser una fusión de simbolismo precolombino y católico. La base estaba cubierta de inscripciones en lo que Elena reconoció como quechua, el idioma del imperio inca. Con manos reverentes, Elena tomó fotografías desde todos los ángulos, documentando cada detalle. Luego, usando su teléfono, comenzó a traducir las inscripciones con una aplicación que había descargado antes de perder señal. Lo que descubrió era asombroso. La estatua no era solo una obra de arte, era un artefacto histórico de importancia incalculable, creado en los últimos días del Imperio Inca como símbolo de resistencia y preservación cultural. Según la inscripción, había sido escondida por los incas para protegerla de los conquistadores españoles, pasando de generación en generación hasta que finalmente fue liberada durante la Guerra del Pacífico. Destinada a un museo nacional donde podría ser estudiada y apreciada. El capitán Centinela había interceptado este tesoro no para robarlo, sino para protegerlo de oficiales corruptos que planeaban venderlo a coleccionistas privados europeos. Al esconderlo aquí, había preservado no solo un objeto de valor material incalculable, sino un pedazo vital de la historia sudamericana. Elena se sentó en el suelo de la cueva, abrumada por la magnitud de su descubrimiento. No era solo oro o joyas lo que había encontrado. Era historia. Era cultura. Era la prueba tangible de que a veces, aquellos que rompen las reglas lo hacen por razones más nobles que el beneficio personal. El tiempo pasó rápidamente mientras Elena documentaba todo lo que podía. Tomó fotografías, hizo videos, escribió notas detalladas. Sabía que no podía simplemente tomar nada y marcharse. Este descubrimiento necesitaba ser reportado a las autoridades apropiadas, manejado por expertos que pudieran preservarlo y estudiarlo adecuadamente. Cuando su reloj le advirtió que solo le quedaba 1 hora antes de que la marea comenzara a subir, Elena guardó cuidadosamente su equipo y comenzó su viaje de regreso. Había tomado una pequeña moneda de oro, no como botín sino como prueba, algo tangible que pudiera mostrar para validar su historia increíble. El ascenso por el acantilado fue más fácil de lo que esperaba, impulsada por la adrenalina y la emoción de su descubrimiento. Cuando finalmente llegó a la cima, el amanecer estaba comenzando a iluminar el horizonte. Elena se sentó al borde del acantilado, observando el océano cambiar de negro a gris a azul brillante, y se permitió llorar.
Lágrimas de alivio, de asombro, de gratitud por este giro imposible que había tomado su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Cuando el capitán Rodrigo llegó con sus suministros mensuales, Elena le mostró la moneda y le contó su historia. Sus ojos se agrandaron, y por un momento Elena temió que no le creyera. Pero luego sonrió, una sonrisa amplia y genuina que arrugó toda su cara. Entonces las historias de mi abuela eran ciertas, dijo con asombro. Ella siempre decía que la isla guardaba el corazón perdido del Pacífico. Pensamos que era solo poesía de anciana. Juntos, viajaron de regreso a tierra firme. Elena contactó a las autoridades apropiadas, el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, historiadores especializados en la Guerra del Pacífico y en culturas precolombinas. Al principio hubo escepticismo, por supuesto. Una profesora desalojada que afirma haber encontrado un tesoro perdido en una isla abandonada sonaba como el comienzo de una estafa elaborada. Pero las fotografías que Elena había tomado, combinadas con la moneda física y los detalles precisos de su ubicación, fueron suficientes para justificar una expedición oficial. 3 semanas después, Elena se encontró de regreso en la isla, esta vez acompañada por un equipo de arqueólogos, historiadores y funcionarios gubernamentales. La verificación de su descubrimiento fue rápida y concluyente. Los expertos quedaron asombrados no solo por el tesoro en sí, sino por el estado de preservación. El ambiente sellado de la cueva había protegido los artefactos casi perfectamente. La estatua central fue identificada como una de las piezas perdidas más significativas de la historia inca, mencionada en documentos coloniales pero que se creía destruida hacía siglos. Lo que siguió fue complejo. Había cuestiones legales que resolver sobre la propiedad, pertenecía al Estado, al señor Valenzuela como dueño de la isla, o a Elena como descubridora, debates académicos sobre el significado histórico, y decisiones éticas sobre cómo exhibir y preservar los artefactos apropiadamente. A través de todo esto, Elena se mantuvo firme en su posición, ella no quería el tesoro para sí misma. Quería que fuera preservado, estudiado y compartido con el mundo, especialmente con las comunidades indígenas para quienes estos artefactos tenían un significado cultural profundo. Su única petición fue un reconocimiento formal como descubridora y una compensación modesta que le permitiera estabilizar su vida. El gobierno chileno, bajo presión pública y mediática, porque la historia de la profesora desalojada que encontró un tesoro perdido se había vuelto viral internacionalmente, fue generoso. Elena recibió una recompensa de descubridor que, si bien no la hacía rica, era más que suficiente para resolver sus deudas y asegurar su futuro. Más significativo aún, fue nombrada consultora oficial del proyecto de preservación, un rol que reconocía su contribución única mientras permitía que los expertos hicieran su trabajo. Pero Elena había encontrado algo más en la isla que tesoros de oro y estatuas antiguas. Había encontrado un sentido de propósito que había estado ausente en su vida durante años. La pequeña casa en Isla Centinela, que había aceptado como refugio de último recurso, se había convertido en su hogar en el sentido más verdadero de la palabra. Con su estabilidad financiera restaurada, Elena tomó una decisión que sorprendió a muchos, decidió quedarse en la isla. Usó parte de su recompensa para comprar la propiedad al señor Valenzuela, quien, en sus 90 años, estaba más que feliz de venderla a alguien que la apreciaría. Renovó la casa cuidadosamente, respetando su carácter histórico mientras la modernizaba lo suficiente para ser cómoda. Instaló internet satelital, lo que le permitió continuar enseñando, esta vez a través de clases en línea para estudiantes en todo el continente. Pero más que eso, Elena se convirtió en la guardiana no oficial de la historia de la isla. Comenzó a escribir un libro, documentando no solo su propia aventura sino la historia más amplia del Capitán Centinela, las familias que habían vivido aquí. Y el periodo fascinante pero a menudo olvidado de la Guerra del Pacífico. Historiadores y estudiantes comenzaron a visitarla, convirtiendo la isla en un sitio de interés académico. Un año después de su descubrimiento, Elena estaba de pie en el mismo acantilado donde había encontrado la entrada de la cueva. Pero esta vez no estaba sola. Junto a ella estaban representantes de 3 comunidades indígenas diferentes, invitados para una ceremonia especial.
En el Museo Nacional, la estatua y otros artefactos estaban siendo exhibidos en una nueva ala dedicada a la historia precolombina y a la resistencia cultural. Pero este día, en esta isla, era para honrar a aquellos que habían preservado estos tesoros a través de los siglos, a menudo con gran riesgo personal. Un anciano de la comunidad quechua, con ojos que brillaban con lágrimas, se acercó a Elena. Nuestra gente ha buscado esta estatua durante generaciones, dijo con voz temblorosa. Nos dijeron que estaba perdida para siempre, vendida o destruida por los conquistadores. Pero usted la encontró. La protegió. Y ahora puede regresar a casa, aunque sea en forma de conocimiento compartido. Le tomó las manos a Elena entre las suyas. Usted ha hecho más que descubrir un tesoro. Ha devuelto una parte de nuestra alma. Elena sintió el peso de esas palabras en su corazón. En ese momento, entendió completamente por qué el capitán Centinela había hecho lo que hizo. No se trataba del valor monetario. Se trataba de preservar la historia, de proteger el patrimonio cultural, de asegurar que las voces del pasado no se silenciaran por la codicia o el abandono. La ceremonia fue simple pero profundamente conmovedora. Los representantes indígenas realizaron rituales tradicionales, ofreciendo bendiciones a la isla y al espíritu del capitán Centinela. Cantaron canciones en idiomas antiguos que resonaron sobre el océano como ecos de civilizaciones que se negaban a ser olvidadas. Elena se unió a ellos, no con cantos que no conocía, sino con su propia oración silenciosa de gratitud por el camino tortuoso que la había llevado a este momento. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura, los visitantes comenzaron a prepararse para partir. Pero antes de irse, la líder de una de las comunidades, una mujer de mediana edad con una presencia que comandaba respeto, le entregó a Elena un pequeño paquete envuelto en tela tejida a mano. Para usted, dijo con una sonrisa cálida. Un regalo de nuestra comunidad. No es oro ni joyas, sino algo que consideramos mucho más valioso. Elena desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro había un textil bellamente tejido con patrones intrincados que contaban una historia visual. En el centro del tejido, reconoció una representación de la estatua que había encontrado, pero rodeada de símbolos que no entendía completamente. Es un mapa también, explicó la mujer, pero no de lugares físicos. Es un mapa de conexiones, de cómo todas las cosas están entrelazadas. La estatua en el centro representa no solo un objeto, sino un punto de convergencia de historias, culturas y destinos. Las líneas que irradian de ella nos representan a todos nosotros, nuestra gente, los marineros que la protegieron, y usted, la guardiana moderna. Es para recordarle que lo que usted encontró no era solo historia antigua. Era un puente entre pasado y futuro, y usted es parte de ese puente ahora. Después de que los visitantes se fueron y el sonido de los motores de los botes se desvaneció en la distancia, Elena se sentó en el porche de su casa, el tejido extendido sobre su regazo. El capitán Rodrigo había sido el último en partir, pero había prometido regresar la próxima semana con materiales que Elena había pedido. Tenía planes de crear un pequeño museo en una de las habitaciones de la casa, un lugar donde los visitantes pudieran aprender sobre la historia de la isla sin perturbar los sitios principales. Las semanas se convirtieron en meses, y Elena se instaló en una rutina que encontraba profundamente satisfactoria. Sus mañanas las dedicaba a enseñar clases en línea, conectándose con estudiantes desde su pequeño estudio con vista al océano. Sus tardes las pasaba explorando la isla, documentando su flora y fauna, descubriendo ruinas menores de la antigua comunidad, cada descubrimiento agregando otra capa a la rica tapicería de la historia del lugar. También continuó su relación con la comunidad académica. Arqueólogos y antropólogos visitaban regularmente, usando la isla como base para expediciones más amplias en la región. Elena se convirtió en una especie de anfitriona de investigadores, facilitando el trabajo de aquellos que buscaban entender mejor el periodo histórico que el capitán Centinela había navegado. Pero quizás lo más significativo fue el cambio dentro de Elena misma. La mujer que había llegado a la isla un año atrás, derrotada y desesperada, ya no existía. En su lugar había una persona que había descubierto no solo un tesoro físico, sino algo mucho más valioso, un sentido renovado de propósito y pertenencia.
Una tarde, mientras organizaba fotografías para el museo que estaba creando, Elena encontró la carta de desalojo original. La había empaquetado sin pensar, un documento que en su momento había representado el fin de todo lo que conocía. Ahora, sosteniéndola bajo la luz dorada del atardecer, no pudo evitar reír ante la ironía. Ese pedazo de papel que había destruido su mundo en Santiago había sido el catalizador que la llevó a encontrar un mundo completamente nuevo aquí en la isla. Decidió enmarcar la carta junto con la primera fotografía que había tomado de la estatua. En la placa bajo ellas, escribió, a veces, perder todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa. El libro de Elena, Isla Centinela, Historias del Corazón del Pacífico, fue publicado 18 meses después de su descubrimiento inicial. Combinaba investigación histórica meticulosa con su propia narrativa personal, creando una obra que era parte memoria, parte historia y parte reflexión filosófica sobre el destino, la preservación cultural y el significado del hogar. El libro fue un éxito inesperado, no solo en círculos académicos sino también entre el público general. Las personas se conectaron con la historia de Elena, con su viaje desde la desesperación hasta el descubrimiento. Recibió invitaciones para hablar en universidades, festivales literarios y conferencias sobre patrimonio cultural. Aceptó algunas, siempre regresando a la isla con alivio, como un marinero que finalmente encuentra su puerto después de años de navegar mares tormentosos. Durante una de estas conferencias, en la Universidad de Santiago, Elena conoció a Martín, un historiador especializado en la Guerra del Pacífico. Su pasión por el periodo histórico rivalizaba con la de Elena y encontraron que podían hablar durante horas sobre detalles que harían que la mayoría de las personas se durmieran. Una amistad se desarrolló, profundizándose con cada conversación, cada correo electrónico intercambiado, cada debate amistoso sobre interpretaciones históricas. Cuando Elena lo invitó a visitar la isla, Martín aceptó con entusiasmo. Su visita planeada de una semana se extendió a 2, luego a 1 mes. Él también se enamoró de la isla, de su belleza salvaje y su historia en capas. Pero más que eso, se enamoró de Elena, de su pasión, su resiliencia y la forma en que había convertido una tragedia personal en un triunfo colectivo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de tu historia?, le dijo una noche mientras caminaban por la playa bajo un cielo estrellado. No es que encontraste un tesoro. Es que entendiste qué hacer con él. Muchas personas habrían intentado venderlo, esconderlo, explotarlo. Pero tú viste más allá del valor material. Viste la responsabilidad, la oportunidad de ser parte de algo más grande que tú misma. Elena sonrió, apretando su mano. El capitán Centinela me enseñó eso. Él tuvo que tomar una decisión imposible, obedecer órdenes y permitir que el tesoro cayera en manos equivocadas, o romper esas órdenes y protegerlo. Eligió la integridad sobre la obediencia. Yo solo seguí su ejemplo. 2 años después del descubrimiento, la vida de Elena había alcanzado un equilibrio que nunca habría imaginado posible durante esos días oscuros en Santiago. Martín se había mudado a la isla, y juntos habían expandido el pequeño museo, convirtiéndolo en un centro educativo que atraía a estudiantes e investigadores de todo el mundo. El gobierno, reconociendo el valor cultural del sitio, había otorgado fondos para preservación y educación, permitiendo que Elena y Martín contrataran a un pequeño personal y ofrecieran programas educativos gratuitos para escuelas locales. La isla ya no estaba olvidada. Había sido redescubierta, no como un destino turístico explotado, sino como un lugar de aprendizaje y reflexión. Visitantes llegaban en pequeños grupos, siempre con respeto, siempre con el entendimiento de que estaban pisando tierra sagrada en múltiples sentidos. Sagrada para las culturas indígenas cuyos artefactos habían sido preservados aquí, sagrada para las familias que habían construido una vida aquí. Y sagrada como un recordatorio de que a veces los actos más valientes son aquellos que protegen en lugar de conquistar. Una mañana, Elena recibió un correo electrónico inesperado del Museo Nacional. El director escribía para informarle que una descendiente directa del capitán Augusto Centinela había sido localizada, una mujer de 80 años llamada Isabela que vivía en el sur de Chile. Isabela había leído el libro de Elena y deseaba conocerla, visitar la isla que su tatarabuelo había fundado. El encuentro fue organizado con cuidado.
Cuando Isabela llegó a la isla, acompañada por su hijo y 2 nietos, Elena pudo ver inmediatamente el parecido familiar. Tenía los mismos ojos penetrantes que el capitán en las fotografías antiguas, la misma postura erguida que hablaba de determinación y dignidad. Isabela caminó por la casa que su ancestro había construido con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Tocó las paredes, los muebles, las fotografías, como si pudiera absorber la historia a través de sus dedos. Cuando Elena le mostró el diario del capitán, Isabela lo sostuvo con una reverencia que era casi religiosa. Nuestra familia siempre supo que había algo más en la historia oficial, dijo Isabela con voz suave pero firme. Nos dijeron que el capitán era un desertor, un cobarde que había huido de su deber. Pero mi abuela, su hija, siempre insistió en que había sido un héroe, que había hecho lo correcto incluso cuando el costo fue su reputación. Ahora, finalmente, tenemos la prueba. Elena le entregó a Isabela algo que había guardado para este momento, una carta que había encontrado escondida en la última página del diario. Estaba dirigida a mis descendientes y en ella, el capitán explicaba sus acciones con claridad y sin disculpas. Hablaba de su amor por su país, pero también de su comprensión de que el verdadero patriotismo a veces requiere desobedecer a aquellos en el poder cuando están equivocados. Hablaba de su esperanza de que algún día, sus acciones serían entendidas y que el tesoro que protegió sería usado para el bien común. Su bisabuelo era un hombre adelantado a su tiempo, dijo Elena. Entendió algo que muchos todavía luchan por comprender, que preservar la historia y la cultura es tan importante como cualquier victoria militar, quizás más. Isabela miró por la ventana hacia el océano, sus ojos perdidos en pensamientos de generaciones pasadas. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto?, preguntó. No es el oro o los artefactos. Es que el capitán creó un rompecabezas que solo alguien con verdadera dedicación podría resolver. No quería que fuera fácil. Quería asegurarse de que quien lo encontrara lo mereciera. Y yo casi no lo merezco, admitió Elena. Llegué aquí no buscando tesoros, sino huyendo de problemas. El descubrimiento fue casi accidental. No, dijo Isabela con firmeza, volviéndose para mirar a Elena directamente. Nada de esto fue accidental. Usted llegó aquí porque estaba lista para ver. Estaba lista para entender. El tesoro había estado esperando más de 100 años por la persona correcta. Usted era esa persona. Esa noche, Elena organizó una cena especial para Isabela y su familia. Invitó también a representantes de las comunidades indígenas, a Martín, al capitán Rodrigo, y a varios de los investigadores que habían trabajado en el proyecto de preservación. Fue una reunión de personas conectadas por hilos de historia que atravesaban siglos y culturas. Después de la cena, mientras todos se reunían alrededor de una fogata en la playa, Isabela compartió historias que había escuchado de su abuela sobre el capitán. Habló de un hombre atormentado por sus decisiones pero inquebrantable en sus convicciones. Un hombre que había amado el mar pero que había elegido el aislamiento para proteger lo que consideraba más importante que su propia libertad. Mi abuela me dijo algo cuando era niña, compartió Isabela, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego y el susurro de las olas. Dijo que el capitán le había dicho que algún día, alguien encontraría lo que él había escondido. Y cuando eso sucediera, sería una señal de que el mundo estaba listo para entender. Que la humanidad finalmente había madurado lo suficiente como para valorar la preservación sobre la posesión. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Miró alrededor del círculo de rostros iluminados por el fuego, personas de diferentes edades, orígenes y culturas, todas unidas por un respeto compartido por la historia y un compromiso con su preservación. Quizás Isabela tenía razón. Quizás el momento del descubrimiento no había sido accidental sino destinado, esperando a que las condiciones fueran las correctas. En los meses siguientes, trabajando con Isabela y su familia, Elena organizó una campaña para rehabilitar oficialmente la reputación del capitán Centinela. Presentaron evidencia documentada al Ministerio de Defensa y a historiadores militares, mostrando que sus acciones habían sido motivadas no por cobardía sino por un sentido superior de deber. Fue un proceso lento, obstaculizado por burocracia y por aquellos que se resistían a revisar la historia oficial.
Pero la perseverancia finalmente dio frutos. En una ceremonia especial en el Museo Naval de Valparaíso, el capitán Augusto Centinela fue póstumamente rehabilitado y condecorado por su servicio extraordinario a la nación. Su nombre fue añadido al muro de honor, no como un desertor sino como un guardián de tesoros nacionales. Elena e Isabela estuvieron lado a lado durante la ceremonia, dos mujeres separadas por generaciones pero unidas por su compromiso con la verdad y la justicia. Cuando develaron una placa conmemorativa con el nombre del capitán, ambas lloraron, Isabela por la vindicación de su ancestro, Elena por el cierre de una historia que había consumido su vida durante los últimos años. Pero incluso con este logro significativo, Elena sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. La isla continuaba revelando sus secretos lentamente. Excavaciones cuidadosas habían descubierto los restos de las casas de otras familias, cada una con sus propias historias que contar. Se habían encontrado diarios adicionales, cartas, fotografías, cada pieza agregando profundidad y textura a la narrativa de la comunidad que había vivido aquí. Elena también había comenzado un nuevo proyecto, rastrear a los descendientes de las otras familias que habían vivido en la isla. Los Morales y los Pacheco, las familias que habían ayudado a guardar las partes del mapa, también merecían tener sus historias contadas, sus contribuciones reconocidas. Era un trabajo de detective que requería paciencia y persistencia, rastreando líneas familiares a través de registros de iglesias, archivos gubernamentales y entrevistas con ancianos que recordaban historias contadas por sus abuelos. 3 años después de su llegada inicial a la isla, Elena se encontró de nuevo en el acantilado sur, pero esta vez con un propósito diferente. El gobierno, en consulta con las comunidades indígenas, había decidido sellar permanentemente la entrada de la cueva donde había encontrado el tesoro. Todos los artefactos habían sido removidos y preservados apropiadamente, y ahora era tiempo de proteger el sitio de posibles saqueadores o turistas demasiado entusiastas. Elena observó mientras ingenieros instalaban una puerta de metal resistente en la entrada de la cueva, diseñada para parecer parte natural del acantilado pero lo suficientemente fuerte como para resistir intentos de entrada forzada. Sintió una mezcla de emociones, satisfacción por saber que el sitio estaría protegido, pero también una nostalgia extraña por el fin de una era. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le preguntó a Martín, quien había estado a su lado durante toda la operación. Él la miró con esa sonrisa tranquilizadora que había llegado a amar. Absolutamente. El tesoro ahora está donde pertenece, en museos y colecciones donde puede ser estudiado y apreciado por todos. Este lugar puede volver a ser lo que era antes, un sitio de belleza natural y reflexión tranquila. Elena asintió, pero había algo más que necesitaba decir. Sabes, cuando llegué aquí hace 3 años, estaba huyendo. No tenía plan, no tenía esperanza. Solo quería un lugar donde esconderme del mundo. Pero esta isla, no me dejó esconderme. Me obligó a enfrentarme a mí misma, a descubrir de qué estaba hecha realmente. ¿Y qué descubriste?, preguntó Martín suavemente. Que soy más fuerte de lo que pensaba. Más valiente. Más capaz. Todo lo que necesitaba era una oportunidad para demostrarlo, incluso si esa oportunidad llegó disfrazada de desastre. Esa noche, Elena comenzó a escribir su segundo libro. Este no sería sobre el descubrimiento del tesoro, sino sobre algo más personal, su propio viaje de transformación. Lo tituló de desalojada a guardiana, como perderlo todo me enseñó lo que realmente importa. El libro exploraría temas de resiliencia, reinvención y el coraje de abrazar lo desconocido. Hablaría de cómo a veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son simplemente el universo despejando espacio para algo mejor. Compartiría las lecciones que había aprendido no solo del capitán Centinela y su legado, sino de la isla misma, que la soledad puede ser un regalo cuando se abraza con el espíritu correcto. Que el aislamiento puede llevar al autodescubrimiento y que a veces necesitamos perder nuestro camino antiguo para encontrar uno nuevo y mejor. Los años que siguieron trajeron cambios continuos pero gentiles. El pequeño museo en la isla se expandió, pero cuidadosamente, siempre respetando el carácter del lugar. Se construyó un segundo edificio, usando materiales locales y técnicas de construcción sostenibles, para albergar aulas y espacios de investigación.
Programas educativos atrajeron a estudiantes de secundaria y universidad, ofreciéndoles la oportunidad de aprender sobre historia, arqueología y conservación en un entorno de inmersión total. Elena e Isabela se volvieron colaboradoras cercanas, trabajando juntas en varios proyectos relacionados con la preservación de la historia de la Guerra del Pacífico. La amistad entre ellas trascendió generaciones y circunstancias, unidas por su conexión compartida con el capitán y su misión. Pero quizás el cambio más significativo en la vida de Elena fue personal. 5 años después de su llegada a la isla, en una ceremonia simple en la playa con solo sus amigos más cercanos presentes, Elena y Martín se casaron. El capitán Rodrigo ofició, habiendo obtenido la certificación necesaria solo para este propósito. Isabela estuvo allí, junto con representantes de las comunidades indígenas, investigadores que se habían vuelto amigos, y algunos de los estudiantes cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de Elena. Mientras intercambiaban votos bajo un arco decorado con flores silvestres de la isla, Elena miró alrededor y se maravilló de cuán completamente había cambiado su vida. La mujer que había llegado aquí, derrotada y desesperada, había encontrado no solo un tesoro, sino una comunidad, un propósito y un amor que no sabía que estaba buscando. Los años pasaron como olas en la playa, cada uno trayendo sus propias alegrías y desafíos. Elena y Martín tuvieron una hija, a quien nombraron Agustina en honor al capitán. Crecería rodeada de historia e historia natural, una niña que aprendería a leer tanto libros antiguos como las mareas del océano, que entendería desde temprana edad que su hogar era especial no por el tesoro que una vez contuvo, sino por las lecciones que continuaba enseñando. En el 10º aniversario de su descubrimiento, se organizó una celebración especial en la isla. Vinieron personas de todo el continente, historiadores, representantes de museos, líderes de comunidades indígenas, funcionarios gubernamentales y docenas de estudiantes cuyas vidas habían sido impactadas por los programas educativos que Elena había ayudado a crear. El evento culminó con la inauguración de un monumento en la cima de la colina más alta de la isla. Era simple pero poderoso, una columna de piedra con placas de bronce que contaban la historia de la isla en 3 idiomas, español, quechua e inglés. La placa principal llevaba una cita del diario del capitán Centinela: el verdadero tesoro no es lo que guardamos para nosotros mismos, sino lo que preservamos para las generaciones futuras. Mientras Elena estaba frente al monumento, sosteniendo a la pequeña Agustina en sus brazos y con Martín a su lado, reflexionó sobre el camino extraordinario que su vida había tomado. 10 años atrás, esa carta de desalojo había parecido el fin de todo. Ahora, mirando atrás, podía verlo por lo que realmente era, un comienzo. No todos los días son perfectos en la isla. Hay tormentas que golpean con furia, dejando escombros que limpiar y reparaciones que hacer. Hay días de soledad cuando el clima impide que los botes lleguen durante semanas. Hay momentos de duda y agotamiento, cuando el trabajo parece abrumador y el aislamiento pesa más de lo habitual. Pero incluso en esos días difíciles, Elena nunca se arrepiente de su decisión. Cada mañana, cuando se despierta con el sonido de las olas y el canto de las aves marinas, siente gratitud por el giro inesperado que tomó su vida. Cada vez que guía a un grupo de estudiantes por el museo, viendo sus ojos iluminarse con comprensión y asombro, sabe que está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer. El segundo libro de Elena fue publicado cuando Agustina tenía 3 años. Se convirtió en un bestseller inesperado, resonando con lectores que enfrentaban sus propias crisis y transiciones. Elena recibió miles de cartas de personas que encontraron inspiración en su historia, aquellos que habían perdido sus trabajos, sus hogares, sus identidades, y que necesitaban escuchar que era posible no solo sobrevivir sino prosperar después del desastre. Una de esas cartas venía de una mujer joven en Argentina que estaba atravesando un divorcio difícil y luchando con depresión. Escribió: su historia me enseñó que a veces, cuando pensamos que estamos cayendo, en realidad estamos simplemente despegando. Solo que el despegue se siente como caer hasta que encontramos nuestras alas. Elena enmarcó esa carta y la colgó en su oficina, un recordatorio de que su historia había trascendido su experiencia personal para convertirse en algo más grande. Un faro de esperanza para otros que navegaban sus propias tormentas.
Ahora, cuando Elena camina por la isla, no ve solo belleza natural o significado histórico. Ve un mapa vivo de su propio viaje de transformación. El acantilado donde encontró el tesoro representa el coraje de enfrentar lo desconocido. La casa representa la importancia de crear espacios para el crecimiento y la sanación. El museo representa el valor de compartir conocimiento y preservar la historia. Y en todas partes, en cada árbol, cada roca, cada ola que rompe en la costa, ve recordatorios de que el cambio, aunque atemorizante, es donde reside la verdadera vida. Los descendientes de las familias Morales y Pacheco fueron finalmente rastreados y contactados. Sus historias fueron añadidas al museo, enriqueciendo la narrativa con perspectivas múltiples. Resultó que ambas familias habían preservado sus propias tradiciones orales sobre el tesoro, versiones ligeramente diferentes de los eventos pero todas apuntando a la misma verdad central. Que sus ancestros habían sido parte de algo más grande que ellos mismos, guardianes de un secreto que había ayudado a preservar un pedazo invaluable de historia cultural. Una reunión especial fue organizada, trayendo juntos a los descendientes de las tres familias por primera vez en generaciones. Fue un evento emotivo, lleno de lágrimas y abrazos, de historias compartidas y conexiones redescubiertas. Elena observó mientras estos extraños que compartían una historia común encontraban puntos de conexión familiar, trazando líneas de relación que habían sido oscurecidas por el tiempo y la distancia. Esto es lo que el capitán quería realmente, le dijo Isabela a Elena esa noche. No solo preservar el tesoro, sino preservar la comunidad que lo protegió. Usted ha hecho eso. Ha traído de vuelta no solo los artefactos, sino las conexiones humanas que les dieron significado. A medida que Elena entró en su segunda década en la isla, se dio cuenta de que su trabajo allí nunca estaría verdaderamente terminado. Cada año traía nuevos descubrimientos, nuevas conexiones por hacer, nuevas historias por contar. El archivo histórico que ella y Martín habían compilado se había vuelto un recurso invaluable para investigadores de todo el mundo. Los programas educativos habían tocado las vidas de cientos de estudiantes. El modelo de preservación y educación que habían desarrollado estaba siendo replicado en otros sitios históricos a lo largo de la costa. Pero más allá de estos logros medibles, había algo más profundo e intangible. La isla Centinela se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación. La historia de Elena, de cómo una tragedia personal se había convertido en un descubrimiento que benefició a toda una nación, inspiraba a otros a ver sus propias dificultades desde una perspectiva diferente. En su 15º año en la isla, Elena fue invitada a dar una charla TEDx. El tema era Encontrando tesoros en las ruinas. Habló no solo sobre su descubrimiento físico del tesoro del capitán Centinela, sino sobre los tesoros metafóricos que había encontrado en su propio viaje, resiliencia, propósito, comunidad, amor. Cuando recibí esa orden de desalojo hace 15 años, dijo a la audiencia, pensé que era el fin de mi mundo. Y en cierto sentido, lo era. Pero lo que no entendí entonces es que a veces, el fin de un mundo es simplemente el comienzo de otro. A veces necesitamos que nuestras vidas antiguas se desmoronen completamente para hacer espacio para construir algo nuevo y mejor. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El tesoro que encontré en esa cueva era invaluable, es cierto. Pero el verdadero tesoro fue lo que encontré en mí misma, la capacidad de adaptarme, de sobrevivir, de prosperar en circunstancias que una vez me habrían parecido imposibles. Todos llevamos ese tesoro dentro de nosotros. Solo necesitamos el coraje de buscarlo cuando la vida nos desafía a hacerlo. La charla se volvió viral, vista por millones de personas en todo el mundo. Elena recibió invitaciones para hablar en conferencias, universidades y eventos corporativos. Aceptó algunas, siempre asegurándose de regresar rápidamente a la isla, su verdadero hogar y el centro de su trabajo. Agustina creció para ser una niña curiosa e intrépida, tan cómoda escalando rocas como leyendo libros antiguos. A los 8 años, podía identificar cada planta nativa de la isla, sabía cómo leer las mareas y podía recitar la historia del capitán Centinela con tanto detalle como cualquier historiador profesional. Elena y Martín la educaban en casa, complementando sus lecciones académicas con una educación única que solo la isla podía proporcionar.
Mamá, preguntó Agustina un día mientras exploraban juntas una parte remota de la isla, ¿crees que hay más tesoros escondidos aquí? Elena sonrió, arrodillándose para estar al nivel de los ojos de su hija. Estoy segura de que hay muchos tesoros todavía por descubrir. Pero recuerda, mijita, no todos los tesoros son oro y joyas. A veces, los tesoros más valiosos son las historias, las conexiones y las lecciones que aprendemos. Como tú, dijo Agustina con la lógica simple de un niño. Encontraste un tesoro, pero también encontraste tu hogar. ¿Eso significa que yo soy un tesoro también? Elena abrazó a su hija con fuerza. Eres el mayor tesoro de todos, mi amor. Tú y este lugar y todo lo que hemos construido aquí. Los años continuaron fluyendo. La isla se convirtió en un destino reconocido para estudiosos y aquellos buscando entender mejor la sabiduría de su historia. Elena y Martín, ya en sus años dorados, se dedicaron a nutrir la siguiente generación de guardianes de la isla, asegurándose de que el legado del capitán Centinela y el espíritu de la isla Centinela perduraran mucho después de que ellos se hubieran ido. Agustina, siguiendo los pasos de sus padres, se preparaba para tomar las riendas, con la misma pasión y el mismo respeto por la historia que había caracterizado la vida de Elena. Una tarde, Elena se sentó en el porche de su casa, la misma casa que había sido su refugio inicial. Martín le trajo una taza de té de hierbas cosechadas en la isla. Juntos, observaron cómo el sol se hundía en el Pacífico, pintando el cielo con los mismos tonos violeta y oro que había visto la noche de su descenso a la cueva. ¿Recuerdas el día que llegaste?, preguntó Martín, su voz suave. Estabas tan perdida, tan asustada. Elena sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Y tú me encontraste. Esta isla nos encontró a ambos. Nos dio un propósito, una familia. Nos dio Agustina. Miraron a su hija, que jugaba en la playa con algunos estudiantes jóvenes, señalando aves marinas y explicando los patrones de las olas con una autoridad que la llenaría de orgullo. El verdadero tesoro, continuó Elena, susurrando, no estaba escondido en la cueva. Estaba aquí, en la superficie, esperando a ser descubierto. Una vida de significado, de conexión, de amor. La isla Centinela no era solo un lugar donde encontrar un secreto antiguo. Era un lugar donde encontrarme a mí misma, y al final, todo lo que realmente importaba. Y así, la historia de Elena Martínez, la profesora desalojada que encontró un tesoro y un hogar en una isla olvidada, continuó. No era una historia con un final, sino con un fluir constante, como las mareas del océano, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser descubierta, y que a veces, perderlo todo es el único camino para encontrarlo todo. La isla, un centinela silencioso a lo largo de los siglos, continuaría guardando sus secretos, pero ahora también guardaría la historia de una mujer que había aprendido a leer sus susurros y a compartir su sabiduría con el mundo.